anécdotas, noticias, preguntas, declaración alarmante, tema del sermón, gráficos, textos bíblicos. Son algunos tipos de introducciones las cuales se miran en los sermones. Con respecto a las anécdotas, sabemos de que son historias breves y existen muchos tipos de anécdotas. Como cualquier historia corta, las anécdotas tienen la cualidad de que captan la atención de la gente y tienden a no aburrir debido a que su tiempo en el cual se cuentan las anécdotas son muy cortas. Sin embargo, pueden haber muchos hermanos los cuales van a estar presentes. Hay muchas personas las cuales van a pensar de que una anécdota no va a ser correcta porque puede parecer un teatro. Eso puede ocurrir. Algunos consejos que se pueden dar para hacer una buena introducción de anécdotas es que no se deben hacer las anécdotas tan largas. Evitar también que sean chistes. Deben ser compatibles también con el tema. No presentar anécdotas también demasiado infantiles o cuentos que no se relacionen con la religión para presentar un tema bíblico, un tema sagrado. No debemos hacer esa mezcla, porque haciendo eso vamos a hacer de que las personas puedan causarles risa o puedan sentir pena ajena a la hora de que nosotros estemos ahí enfrente. Con respecto a las noticias, es una comunicación, informe de un suceso reciente. Eso podemos investigarlo en diferentes fuentes. Generan impacto y si conocen la noticia, las personas las cuales están ahí se sentirán familiarizados con lo que usted les está diciendo. Puede también desviar la mente de algunos al comenzar a pensar en la historia en vez de poner atención al tema, debido a que las personas están muy familiarizadas con las cosas que pasan a su alrededor y pueden quedarse pensando o distraerse. Debemos informarnos bien del suceso. Esta clase de noticia también debe ser positiva, debe ser compatible con el sermón, este tipo de noticia. Con respecto a las preguntas pueden ser de diferentes formas, porque es una expresión de lenguaje utilizada para realizar una solicitud de información o el pedido mismo por dicha expresión. Hay muchos tipos de preguntas. Estas despiertan la mente y la ponen a trabajar. Y los oyentes estarán concentrados en esperar una respuesta cuando usted comience con una pregunta. También algunas desventajas es que algunas veces pueden incomodar a las personas que son reservadas. Debemos tener mucho cuidado a quién le hacemos las preguntas. Debemos ser amables a la hora de presentar estas preguntas y no debemos preguntarle siempre a la misma persona. Debemos presentar la pregunta a diferentes personas. No debemos hacer preguntas con referencia a un acto de alguien que esté presente, ya sea directamente o indirectamente, pues la persona se podrá sentir aludida a la hora de usted referirse a alguien directamente o indirectamente. No debemos tardarnos mucho en contestar las preguntas que se han hecho en la introducción, dado que esto puede quitarle suspenso a las personas, puede quitar el interés a la hora de estar presentando el sermón que estamos presentando. Y también no se debe hacer muchas preguntas que tiendan a desviar el rumbo que lleva el tema. Con respecto a los textos bíblicos, es un versículo de la Biblia o versículos que se presentan. Estos causan reverencia por la palabra. Cuando se medita en los versículos, el oyente también se está haciendo una idea de lo que se va a hablar y muchas veces pueden haber sorpresas. Aunque siempre va a haber alguien que puede pensar que el tema debería ir primero antes que el versículo. Siempre vamos a tener un poco de problemas, pero se pueden solucionar. También se puede explicar el texto después de leerlo, o puede leerse, orar y luego explicarlo. Si es un sermón temático, también se puede presentar el texto en una parte del desarrollo del sermón. Se puede presentar este texto. También no debe olvidarse el expresarse bien al leer un texto. Puede hacer ademanes o mover las manos para que las personas no se distraigan y escuchen la lectura. Puede instarlos también a que todos vean cómo ayudar al que no tiene Biblia, cómo pasarle la Biblia a alguien que no la está usando para que todos puedan estar concentrados. Y con las declaraciones alarmantes, esto incluye noticias, anécdotas, hechos pasados o que se estén dando en la actualidad. Estas impresionan la mente y tienen el fin de concientizar a los oyentes. Alguna desventaja es que puede generar demasiada ansiedad a veces en las personas
que son sensibles. Para esto no debemos presentar noticias que sean tan impactantes o imágenes con demasiados detalles para mostrar algo importante o súper importante que queramos nosotros pues estar pensando que será de provecho para las demás personas. No debemos hacer también una declaración alarmante de una persona en particular. Debemos evitar esas cosas, ya sea indirectamente o directamente, que se presente una persona, una noticia alarmante de esa persona. No debemos hacerlo. Con respecto al tema del sermón, es el título del tema que se va a presentar. Debido a que la gente está esperando oír, causa una sensación de reposo y curiosidad a la hora que se presente el tema. Y va a haber también siempre hay algunas mentes que pueden llegar a cuestionar el nombre del sermón. Eso suele pasar muchas veces. No debemos presentar entonces el tema muy general. Debemos relacionar un tema con otro siempre que se pueda. Y no debemos hacer temas que sean demasiado largos. Con respecto a los gráficos, es una representación de algo por medio de signos, dibujos, imágenes. Y al ser parte de las ilustraciones, puede captar la atención hasta de los niños. Algunas imágenes también pueden causar sensaciones no tan agradables o ser objeto de risa. Debemos tratar de evitarlo. Debemos explicar a la hora de presentar un gráfico a qué se debe el gráfico que se está presentando. Depende de dónde lo presentemos, ya sea en la introducción, en el desarrollo o en la conclusión. Va a ser muy importante hacerlo, pero siempre se debe explicar el porqué. No deben presentarse imágenes tan fuertes y la imagen debe ser del tamaño necesario para que todos puedan verlo, más si es un auditorio grande. Así que hemos visto algunos consejos, algunas partes de la introducción en las cuales podemos presentar estos tipos de introducciones. Así es de que el Señor te bendiga y podamos seguir aprendiendo más.